Hola, soy Cheli Pineda y seguimos con el penúltimo punto de la sesión 2, que son los tipos relacionales. En Nodo tenemos varios tipos relacionales. Como veis aquí tenemos el one-to-many, el many-to-one, el many-to-many, el one-to-one, bueno, y el related. Pero hay algunos de ellos que no tienen tanto uso como el que vamos a ver en esta sesión, que es el many-to-one. El many-to-one a nivel de interfaz de usuario se representa como una lista desplegable, ¿vale? Un drop-down, donde vamos a ver varias opciones y estas opciones en principio son gestionables. Quiere decir que en algún otro sitio, en alguna otra ventana, podremos añadir o quitar o modificar los elementos de este drop-down. Entonces, la primera pregunta. Si esto es así, ¿cómo creéis que el ORM va a mapear este tipo en la base de datos? Bueno, os dejo un momento para que penséis. Si queréis hacer aquí pausa, intentar pensar qué modelo es, porque es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que va a generar el ORM cuando nosotros declaremos una columna, ¿vale? Una columna, como ya vimos en los ejercicios anteriores, de tipo many-to-one. Pues bueno, a nivel de base de datos, cuando lo mapee el ORM, lo que va a generar es una clave ajena, ¿vale? Esto quiere decir que esa clave ajena va a hacer referencia a otra tabla, por tanto a nivel de modelo será otra clase, ¿vale? Y esa otra clase es la que nos va a permitir, como estamos comentando, al final se va a mapear en la base de datos como una tabla, nos va a permitir gestionar los elementos, los registros que va a tener esa tabla, ¿vale? Entonces nosotros podremos añadir o quitar o modificar esos elementos y son los que estaremos añadiendo, quitando, modificando cuando se pinte el many-to-one en la interfaz de usuario en forma de lista desplegable, ¿vale? Esto funciona, ¿cómo se tiene que declarar en el modelo? Pues lo tenemos aquí. Tenemos por un lado el nombre, esto ya vimos lo de siempre, el columns es un diccionario, clave valor, la clave es el nombre del campo, este es el nombre que va a tomar en la base de datos. Luego tenemos, como ya hemos comentado varias veces, la clase fields, que implementa un factory, y aquí le estamos diciendo que es un many-to-one, ¿vale? ¿Y qué datos le tenemos que dar? Pues bueno, contra qué tabla se está mapeando, ¿vale? Él automáticamente va a asumir que la tabla a la que nosotros estamos mapeando, su clave primaria es la columna ID, que se genera de forma automática, ¿vale? Entonces por eso no tenemos que indicarle nada más. Por el otro lado sí que le tenemos que indicar, como siempre, la etiqueta, ¿vale? Esto ya lo hemos resuelto, ¿vale? Porque es exactamente, es la misma pregunta que estamos haciendo antes, simplemente con los datos específicos de este ejemplo, ¿vale? Lo que acabo de comentar. Al final lo que estamos haciendo, si nos habíamos fijado ya en el modelo anterior, en el ejemplo anterior, perdón, y basándonos en el único detalle que había que tener en cuenta es que aquí no estamos indicando, sí que estamos indicando contra qué modelo se está mapeando, se está haciendo la relación, pero no le estamos diciendo contra qué clave de ese modelo se va a hacer. Bueno, como comentaba, Odoo por defecto siempre va a asumir que en cada modelo hay un ID, de hecho él lo crea automáticamente y lo mapea a la base de datos. En cada tabla veréis que hay un ID, ¿vale? Y esa clave ajena siempre se va a formar contra el ID de la tabla, la tabla del modelo al que estamos haciendo referencia. Vale, crear la vista. Nos falta, si hemos creado un campo de tipo many-to-one,
pues debería tener una vista, y como veremos en la vista, indicaremos el campo, pero se va a pintar de forma un poco diferente de los que habíamos visto anteriormente. Como hemos ya comentado, será un desplegable. Bueno, este ejemplo era un buen ejercicio para realizar, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ya lo estamos viendo. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros estamos creando un many-to-one contra un modelo que ya existía en la base de datos. El ejercicio básicamente consistía en añadirle el campo nacionalidad a los usuarios, ¿vale? ¿Qué sucede? Que teníamos la suerte de que ya existía un modelo dentro de la instalación de Odoo, que es el país o country, ¿no? Y este nos permitía indicar de qué país es la nacionalidad de nuestro usuario. Entonces nosotros no teníamos que hacer nada más que añadir la nacionalidad, ¿vale? Pero ahora imaginaros que nosotros no tenemos o necesitamos un modelo que no exista, ¿vale?, contra el que queremos hacer la relación, ¿vale? Pues ese va a ser nuestro siguiente ejercicio, que es crear una ventana nueva, ¿vale? En esa ventana vamos a necesitar un modelo y una vista, y bueno, primero teníamos que pensar en el ejercicio anterior que habíamos hecho. Habíamos creado un campo que era brand, que era marca, ¿vale?, del producto, pero como comentamos, teníamos que utilizar un campo base de los básicos, porque hasta ese momento no se había explicado ningún otro campo. Pero tenía un problema, porque si yo pongo un campo básico que el único que podía utilizar era el tipo char, y dejo que la marca sea abierta, en el sentido que cada uno pueda teclear en ese char, en esa cadena de caracteres, lo que quiera, da pie a que dos productos de la misma marca, uno se llame BQ con la B, en el ejemplo que poníamos, ¿no?, que uno se llame BQ con la B y la Q en mayúscula, otro con la B mayúscula, la Q minúscula, etcétera, ¿no? Y lo cual induce a errores, y en cuanto a diseño de nuestra base de datos no es un diseño óptimo. De hecho, ni siquiera lo podríamos considerar como un diseño correcto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese brand por un many-to-one, de forma que cuando nosotros a un producto le indiquemos la marca, ya lo tendremos, el listado de marcas disponibles lo tendremos predefinido en una lista, ¿vale? Y esa lista corresponderá a un many-to-one que hace referencia a otra ventana donde estamos gestionando esas marcas, ¿vale? Y eso es lo que se pide en este ejercicio. Por un lado tenemos que crear el modelo, que es el que hemos visto, es este de aquí, ¿vale? En el modelo lo único que hay que indicar es un many-to-one y contra quién vamos a hacer la relación, y contra qué modelo. Y en la vista no lo hemos comentado, pero bueno, sí lo hemos comentado por encima, pero no lo habíamos visto. Se añade exactamente igual que cualquiera de los ejemplos anteriores que hemos visto. O sea, si vamos a añadir el campo a una vista que ya existe, que es el ejercicio, porque la vista de producto ya existe, lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora. Simplemente añadimos el campo, ¿vale? Y ya está. La única peculiaridad que tiene esta vista respecto a las que habíamos visto antes es que este position no lo habíamos visto. Habíamos visto el before, el after, ¿vale? También habíamos visto el before y el after para ponerlo delante y detrás. Luego habíamos visto el replace para reemplazar, ¿vale?, que son los que tenemos aquí. El after, creo que el before, no, este también es un after, bueno, pero sí que lo habíamos comentado. El replace, ¿vale?, que es el que utilizamos con el truco tanto para sustituir como para eliminar, ¿vale?, para modificar y para eliminar campos. Y ahora nos faltaba el insight, que simplemente hay que tener en cuenta en este caso que como estamos en una jerarquía de etiquetas, llegará un momento que nosotros simplemente queramos que esté dentro de una etiqueta en su jerarquía, ¿vale? Entonces, en este caso lo que se está diciendo que queremos es que el position sea inside, dentro de qué etiqueta, de este grupo concretamente, ¿vale?
Bueno, esto del path ya lo habíamos visto. Entonces, lo único que nos queda por saber es, creo que tenemos todas las piezas, no solamente nos falta una, que es cómo se crea un modelo para una ventana que no utiliza herencia, o sea que se crea una ventana desde cero. Necesitamos un modelo para esa ventana y necesitamos vistas para esa ventana. Bueno, pues la única diferencia entre un modelo de una vista que lo tenemos aquí, ¿vale? Un modelo de una vista que ya, es que no quiero daros todos los datos para que podáis hacer el ejercicio, pero sin que esté la solución. A ver, un modelo de una vista que no utilice herencia, la diferencia es que esta parte de aquí no aparece, ¿vale? O sea, no estamos utilizando herencia. Por lo demás, es exactamente igual. Tiene que ser una clase, ya como es una clase nuestra, la podemos llamar como queramos. Normalmente aquí al nombre será igual que el nombre de la clase, pero con punto aquí en medio, ¿vale? Tener en cuenta que el nombre de la clase es la que voy a utilizar para hacer el mapeo objeto relacional, o sea, al final la tabla terminará llamándose así, y por lo demás igual, quitamos esta línea, pero las columnas las definimos de la misma manera, ¿ok? ¿Qué más necesitamos? Bueno, en cuanto a vistas, necesitamos dos vistas, mínimo, porque una ventana siempre la querremos ver en modo lista, en modo grid, ¿vale? En modo rejilla. En Odoo, acordaros que se llama, la vista se llama en modo tree, ¿vale? De árbol. Y una vista en form, ¿no? En modo, al final queremos editar los registros y modificarlos, etcétera. Entonces necesitamos dos vistas como mínimo, que son las que tendremos que crear. En cuanto a la definición de vista, es exactamente igual que las que hayamos visto hasta ahora. Lo único que cambia es que estas son las que estamos utilizando con herencia. Esta línea existía para indicar de qué vista estábamos heredando, y aquí poníamos un data y ya está. En el caso de las vistas que no utilizan herencia, como veis, son iguales, tienen un ID, el modelo es el mismo porque se van a guardar en la misma tabla, ¿vale? Del modelo. Aquí el nombre, pues igual, tendremos que indicar un nombre, el modelo al que hace referencia, que será el modelo que hayamos creado nosotros, y la única diferencia es, bueno, que no está aquí la herencia, sino lo que indicamos es de qué tipo es, si es tipo for o es tipo tree. Y luego aquí el campo, en vez de ser un campo, la etiqueta, perdón, en vez de ser una etiqueta data o data, es de tipo tree o for, ¿vale? Y dentro indicamos los campos que va a tener. Podríamos indicar, puede suceder a veces, ¿no? Porque en el modo tree, si tenemos un modelo que tiene muchos campos, normalmente en el modo rejilla no los listamos todos. Podríamos tener aquí en modo tree una serie de campos, un subconjunto de los campos que luego ponemos en el modo form, de formulario, ¿vale? Ese es un caso muy típico. En este ejemplo, como solamente hay dos, los ponemos los dos tanto en el modo de árbol como en el modo formulario. Bueno, pues con todo esto deberíais ser capaces de hacer el ejercicio y ya vemos la solución luego. Bueno, ya de todas formas, como os llegará todo el código con las soluciones, lo podréis ver. Por último, comentar que, como veis, no es obligatorio que una nueva ventana tenga una entrada de menú, en realidad, porque, como veis, como aparecerá un menú desplegable, nosotros podremos, desde ese menú desplegable de tipo many to one, podremos gestionar las entradas. Nos da la opción de poder editarlas si tenemos permiso, etcétera. Pero lo recomendable, generalmente lo recomendable es que sí que tenga una entrada de menú. ¿Y cómo generamos esa entrada de menú? Pues bueno, las entradas de menú son jerárquicas también. Entonces, por un lado tenemos que indicar en el XML de la vista, en el mismo archivo donde indicamos la vista, tenemos que indicar dentro del XML primero una acción, ¿vale? La acción se define porque se guarda en este modelo. El ID podemos poner el que queramos,
El nombre igualmente podemos indicar el que queramos. Y luego, ¿qué hay? Por un lado, el modelo, ¿vale? Aquí pone open.object, pero bueno, podríamos poner como los que hemos visto, ¿no? En nuestros ejemplos que teníamos, pues, por ejemplo, aquí teníamos el res users, o aquí teníamos el product, ¿vale? Pues en nuestra acción indicaremos lo mismo, de que a qué modelo estamos haciendo referencia. Luego tenemos que indicar si va a ser de tipo form o tree, y luego, si este existe, podemos darle la opción en qué orden se debería encargar. En este caso, le hemos dicho que nuestra acción es de tipo for, pero que realmente el orden en el que tiene que seguir es que primero tienen que intentar abrirlo en modo tree y luego en modo for. Bueno, teniendo la acción, entonces ya generamos las entradas de menú. Primero está la entrada raíz o general, ¿vale? Esta es la que vemos en la interfaz de usuario aquí arriba. Luego tenemos una entrada de menú en la que, como veis, de forma jerárquica le estamos indicando quién es su padre, ¿vale? Puede tener secuencia porque si son de hermanas te podemos indicar cuál queremos que se vea antes que otra. Le damos un nombre, está la etiqueta que va a tener y un ID, como de costumbre. Y por último, tenemos ya la hoja de esta jerarquía, ¿vale? Esta de aquí en medio existe porque hemos hecho una agrupación, es la típica, esto que vemos aquí, por ejemplo, que aparece ventas, ¿vale? Esta agrupación. Y luego necesitamos la hoja, que es realmente la que va a ejecutar la acción. Y esta es la que tenemos aquí abajo, ¿vale? Indicamos, bueno, de nuevo un ID, un nombre, esto luego es igual, la secuencia igual, y como padre estamos indicando la agrupación, ¿vale? Pero como veis aquí hemos añadido un atributo nuevo que es la acción que debe ejecutar, que es la que habíamos definido anteriormente, ¿vale? Entonces, esta acción, bueno, aquí tenemos la jerarquía del menú, y como él sabe que cuando está la hoja de esta jerarquía de menús es la que va a ejecutar la acción, y la acción está definida aquí, y esta acción actúa sobre este modelo, y este modelo va a tener definidas mínimo dos vistas, una en formulario y una tree, entonces ya sabe cuál es la acción y cuál es la vista que tiene que abrir esta acción, ¿vale? Entonces ya lo tenemos todo. Bueno, pues ya tenemos la explicación de cómo definir el modelo, cómo definir las vistas, cómo definir la entrada de menú. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para realizar el ejercicio que habíamos dicho. O sea, volvemos a hacer un resumen del enunciado, crear un modelo para un modelo que al final va a ser una clase Python para la marca, ¿vale? Del producto. Tendrá dos columnas, el nombre de la marca y el código de la marca. Este modelo tendrá obligatoriamente dos vistas, una en modo formulario o de tipo formulario y otra de tipo árbol. Y por último tendremos que sustituir la marca que habíamos creado en el ejercicio anterior, que era de tipo char, por un many to one, ¿vale? Que haga referencia a este nuevo modelo que hemos creado. Pues bueno, esto es casi todo. Lo que tenemos de contenidos o de explicaciones en la sección 2. Nos queda la internacionalización, como veis será una diapositiva más, y eso lo vemos en el último vídeo de esta sesión. Así que os dejo con el ejercicio y ya terminamos la sesión con la internacionalización. Hasta luego.